Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 5, donde vamos a titular, indicamos capítulo 5, soluciones químicas. Soluciones químicas. Bien, en este capítulo lo que vamos a analizar es, por ejemplo, qué pasa cuando o cómo se interpreta más bien cuando se mezcla dos elementos, por ejemplo, azúcar y agua, por ejemplo. O también puede ser en este caso sal y también agua, ¿no? Uno de ellos se llama solvente y el otro se llama soluto. A ver, vamos a ir viendo paso a paso aquello, pero antes haremos una definición breve acerca de soluciones químicas. Indicamos definición. A ver, diremos de que las soluciones, indicaremos, las soluciones son mezclas, son, diremos, mezclas, indicaremos, homogéneas. Mezclas, indicaremos, homogéneas de dos o más sustancias. De dos o más sustancias, indicaremos. Entonces, de lo que acá se trata, les repito, es analizar precisamente estas mezclas, ¿no es cierto? Más que todo el porcentaje, ¿no? El porcentaje de una de ellas, les repito, el soluto, y también el porcentaje del otro elemento que es el solvente, ¿no? Ahora, en este caso, solamente nos vamos a referir, o coloco como subtítulo, soluciones binarias, ¿no? Soluciones binarias. Bueno, al decir soluciones binarias, en este caso, simplemente vamos a analizar qué pasa entre dos sustancias, a pesar de que también se puede analizar entre 3, 4, 5 o más sustancias en una mezcla, pero tampoco vamos a profundizar y solamente vamos a ver en este caso soluciones binarias, ¿no? Entonces, para ello indicaremos, presentan, diremos, presentan, indicaremos dos componentes. Presentan, decimos, dos componentes, estas soluciones binarias. Una de ellas, precisamente, es el soluto. ¿Pero qué es el soluto? Definiendo siempre de manera puntual. Decimos sustancia que se disuelve. Sustancia, indicaremos que se disuelve. ¿No es cierto? Que se disuelve. Ahora bien, ¿qué es el solvente? Más adelante vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor soluto y solvente. ¿Pero qué es el solvente? El solvente, decimos, es el medio, indicaremos, donde se disuelve el soluto. Donde indicaremos se disuelve, indicaremos el soluto, ¿no? Entonces, de esta forma, les repito, entendemos el concepto de soluto y solvente. A ver, para ver de manera mucho más explícito, bueno, voy a dibujar dos instantes en un recipiente precisamente de soluto y solvente. A ver, algo así más o menos, ¿es cierto? Ahora, en este recipiente indicaremos
se tiene, decimos, una cierta cantidad de soluto y solvente. Por ejemplo, a ver, acá les indico. Hasta este nivel indicaremos, ¿no? ¿No es cierto? Hasta ese nivel, entonces, se tiene, por ejemplo, a ver, sacarosa, indicaremos, pero también por otro lado se tiene en este caso el agua. ¿Sí? La sacarosa no es nada más que el azúcar cuyo símbolo químico les indico enseguida, pero cosa de que en esta mezcla, a ver, vamos indicando de esta manera, en este recipiente, ¿verdad? Entonces, la sacarosa, en este caso, antes les hago notar su símbolo químico, es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, ¿no? Ese es el símbolo químico del azúcar. Ahora, bueno, ya sabemos que del agua, en este caso es el H2O, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, por otro lado, vamos a tomar en cuenta de que en este caso el soluto, que es el azúcar, vamos a indicar de que está, digamos, con una masa de 80 gramos, ¿no? Mientras que el agua, indicamos, está, a ver, más indicamos acá, 320 también en este caso gramos. Entonces, en esta mezcla que se tiene, obviamente lo que estamos representando acá es el soluto más el solvente, más indicamos el solvente, ¿no? En este caso, el soluto es la sacarosa, ¿no? O el azúcar. Y el solvente, en este caso, es el agua. Es por eso que acá decíamos, fíjense, el solvente es el medio donde se disuelve el soluto. ¿Se entiende, verdad? ¿No es cierto? De esa manera representamos esta mezcla, indicaremos en este caso, del azúcar y del agua, y dando la cantidad de masas que intervienen, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por solución? En este caso, por solución se entiende, ¿verdad? Colocaremos, simplemente va a ser, en este caso, la suma del soluto, más el solvente, ¿no? Entonces, a esta suma, fíjense bien, de soluto y solvente, precisamente se le da el nombre de solución. En algunos textos está también como disolución, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora bien, decimos, la composición ponderal, indicaremos, la composición, diremos ponderal, indicaremos, ponderal, decimos, ¿no? De una solución, indicaremos, de una solución, indicaremos es. A ver, ¿cómo definimos esta composición ponderal? Por ejemplo, si estamos hablando en este caso de una composición ponderal, por ejemplo, el porcentaje de soluto que interviene en esta mezcla, el porcentaje de soluto que interviene, simplemente va a ser igual, definiendo ya una formulita, como la relación del soluto entre la solución, ¿no? Entre la solución. Y multiplicando este caso por 100, si nos pide el ponderal. ¿De acuerdo? Entonces, con esa formulita ya podemos definir el porcentaje de soluto que va a existir precisamente en esta mezcla. ¿No es cierto? Pero también, por otro lado, el porcentaje del solvente, acá indicamos el porcentaje
del solvente, basta definir nada más que como la relación, en este caso del solvente, ¿no es cierto?, del solvente, también dividido entre la solución, ¿no? Y también multiplicar en este caso por 100, ¿sí? Entonces, estas dos formulitas se utilizan, les repito, para calcular el porcentaje de soluto que tiene esta mezcla y también el porcentaje de solvente que tiene. ¿De acuerdo? Pero además, tomando en cuenta más bien estas figuras del ejemplo, digamos, ¿no? Del ejemplo, en este caso indicaremos, a ver, con los datos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuál va a ser el porcentaje del soluto? Sabiendo que el soluto en este caso es el azúcar, ¿verdad? Entonces, acá en esta figura precisamente nos indica que es 80 gramos, ¿sí? La cantidad del soluto o del azúcar. Ahora bien, entre las soluciones, pero hemos dicho de que la solución, ¿no es cierto?, es la suma del soluto más el solvente. En este caso, si hablamos en función de masas, entonces sumaríamos 80 gramos más 320 gramos, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando en este caso de 400 gramos precisamente, y por 100. ¿De acuerdo? Entonces acá ya podemos definir el porcentaje de soluto que va a existir precisamente en esta mezcla. Acá hacemos la operación de 80 dividido 400, multiplicamos por 100. Este resultado nos va a dar, ustedes también pueden ir realizando esta operación, ¿no es cierto?, da 20%. ¿Sí? O sea que 20% de soluto está presente en esta mezcla. ¿De acuerdo? Bien, en forma similar también podemos calcular para el solvente. Entonces, tomando en este caso, tomando en cuenta que el solvente es el agua, ¿no es cierto? Entonces acá definimos porcentaje, indicaremos del solvente. Entonces este porcentaje del solvente va a ser nada más que la relación precisamente del solvente dividido entre la solución y multiplicado por 100. Entonces, por lo tanto, reemplazando datos, vamos a llegar al siguiente resultado, ¿no? Pero el solvente, fíjense, en la figura que tenemos, en este caso, el solvente es el agua, ¿verdad? Y nos indica que agua tiene una masa de 320 gramos, ¿no? Entonces acá colocamos 320 gramos, la masa del solvente, y dividimos entre la solución. Y recordando que la solución es la suma precisamente de estos dos elementos, del soluto más solvente, ¿no? Entonces, nuevamente acá vamos a tener 400 gramos y multiplicamos en este caso por 100. ¿No es cierto? De esa forma también va a ser posible determinar el porcentaje del solvente en esta mezcla, ¿no? Realizando operaciones, acá nos va a dar resultado de 80%. ¿De acuerdo? Ustedes también pueden ir haciendo estos cálculos, ¿no? Y verificar precisamente estos resultados, ¿no? Ahora, ¿qué idea nos da estos resultados? Fíjense bien, 20% y 80%, ¿no? Si sumamos precisamente 20, en este caso más 80, nos va a dar precisamente el total, en este caso, del 100%. ¿No es cierto? Entonces, así como podemos comprobar, acá fíjense, para que sea más explícito, a ver, podemos agregar lo siguiente, ¿no? Acá colocaremos acá por ciento en el soluto, ¿no? 80 gramos dividido por 800 gramos por 100%, ¿no? Y así entender mucho mejor
de que el resultado va a estar precisamente en porcentaje, ¿no es cierto? De igual manera acá, bueno, para el solvente, puedes colocar acá el porcentaje, acá también el porcentaje. Y de tal manera que el resultado también vamos a obtener en este caso en porcentaje. ¿No es cierto? Acá nuestro problema, fíjense, agregado el porcentaje 100%, acá 100%, en las fórmulas, ¿no? Para determinar precisamente el porcentaje del soluto y el porcentaje del solvente. ¿De acuerdo? Bien, a ver, antes de pasar a otro punto, veamos un ejemplo más para que poco a poco estemos ya también familiarizados con este tipo de cálculos, ¿no es cierto? A ver, en un envase indicaremos, se tiene, o en un recipiente, como ustedes quieran, se tiene, decimos, 400 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Se tiene esa cantidad. Y se agregan 100 gramos, indicaremos, y se agregan, diremos, 100 gramos, bueno, 100 gramos, a ver, indicaremos de este elemento 100 gramos de sal. ¿Sí? Vayan entendiendo el enunciado. La pregunta es, calcular el porcentaje, punto seguido colocamos, calcular el porcentaje, diremos, bueno, calcular, indicaremos el porcentaje, obviamente en esta mezcla, ¿no? El porcentaje del soluto y del solvente. Del soluto y del solvente. ¿Qué tal? ¿Se tiene el enunciado? En un envase se tiene 400 centímetros cúbicos de agua y se agregan 100 gramos de sal. La pregunta es calcular el porcentaje de soluto y del solvente. Acá directamente notamos de que el soluto en este caso es la sal, ¿no? Y el solvente en este caso es el agua. ¿No es cierto? Entonces, para analizar este ejemplo, directamente vamos a identificar más antes, perdón, acá, esta es la solución, ¿no es cierto? Haciendo ya la solución de este problema. ¿Sí? A ver, les decía de que identificando estos elementos, el soluto, precisamente en este caso es la sal, ¿no? Y nos indica de que este elemento es 100 gramos, nos dice. 100 G colocamos, ¿no? Por otro lado, también identificamos, en este caso, al solvente, y el solvente es el agua, ¿no? El dato que tenemos para el agua es 400 centímetros cúbicos. O sea, nos está dando el volumen de esta sustancia. Ahora bien, si queremos proceder de la misma manera que hicimos con el anterior ejemplo, ¿no es cierto? Acá hemos utilizado masa y masa, ¿verdad? Pero acá solamente del agua tenemos el volumen, ¿no es cierto? Pero con ese dato del volumen de agua que es 400 centímetros cúbicos, podemos directamente también calcular su masa, la masa del agua, ¿no es cierto? Entonces, para hacer este cálculo, ¿cómo procedemos? Pero acá indicamos antes, calculando, indicaremos masa del agua. ¿Sí? ¿Cómo calcular la masa del agua?
Vamos a acudir a la siguiente formulita, ustedes ya la conocen, ¿no es cierto?, de que la densidad sabemos que es igual a la masa dividido entre el volumen, ¿sí? Ahora, si de esta relación despejamos la masa, ¿no? Y la masa va a ser igual a densidad multiplicada por el volumen. Ahora bien, si bien tenemos el dato del volumen, nos indica que es 400 centímetros cúbicos, pero también ya se conoce el dato de la densidad del agua, ¿no? ¿Cuál es ese valor de la densidad del agua? En gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué tal? ¿Cuál es ese valor? La densidad del agua. Este valor es bastante conocido, ¿no? Hablando del agua, ¿no es cierto? Entonces decimos, pero indicaremos la densidad, ¿no es cierto? En este caso es la densidad del agua, ¿no? Que es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Verdad? Entonces, para calcular la masa del agua, lo que vamos a hacer en esta formulita, precisamente es emplazar, en vez de la densidad colocamos 1 gramo sobre centímetro cúbico, y vamos a multiplicar en este caso por el volumen del agua. Y en los datos nos indica que es 400 centímetros cúbicos. ¿Sí? Se va a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico, y este resultado vamos a tener en unidades de gramo precisamente. ¿No es cierto? Y acá directamente nos va a dar 400 gramos. O sea que la masa del agua en este caso también es 400 gramos. ¿No es cierto? Ahora bien, teniendo ya esos datos, podemos calcular ya los porcentajes, ¿sí? Del soluto y del solvente. Acá indicamos por tanto. Acá decimos porcentaje del soluto más antes, ¿no? Sabiendo que el soluto es la sal, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la definición del soluto dividido entre la solución, ¿no? Y en este caso multiplicada por el 100%. Queremos calcular el porcentaje de estos elementos, ¿no? O también podemos decir en este caso de que el porcentaje de este soluto, ¿verdad? Bueno, colocando acá soluto, y sabiendo que la solución en este caso es hablando en función de masas, es igual a la masa del soluto más la masa, en este caso, del solvente, ¿no? ¿No es cierto? Y todo multiplicado en este caso por el 100%. Entonces, con los datos que ya se tiene, acá, bueno, fácilmente notamos que el soluto, estamos hablando de la sal, ¿no es cierto?, es 100 gramos, ¿sí? 100 gramos. Del soluto, que es, bueno, nuevamente este caso la sal, 100 gramos, y vamos a sumar ahora la masa del solvente. La masa del solvente es 400 gramos, y multiplicamos por 100%. ¿No es cierto? Y de esa manera vamos a tener el conocimiento ya del porcentaje del soluto. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes notarán de que, bueno, las unidades de gramos se van a simplificar, ¿no? ¿Verdad? Y el resultado vamos a tener en porcentaje. ¿Verdad? Y notamos que si realizamos esta operación, nos va a dar el 20%, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Es decir, 100 dividan entre 500, ¿no ven? En el denominador y multiplican por 100. El resultado es 20%. ¿Correcto? Bien, por otro lado, también podemos calcular en este caso
el porcentaje del solvente, ¿no? También indicaremos el porcentaje, decimos, del solvente. Entonces, para este caso, aplicamos la formulita de solvente, ¿verdad? Dividimos en este caso entre la solución, ¿sí? Y multiplicado por el 100%. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como ya tenemos estos datos, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar, ¿no es cierto?, del solvente, en este caso que es el del agua, hablando en función de masas, sabemos que es 400 gramos, ¿no? Vamos a dividir entre la solución. Entonces sabemos que la solución es la suma de las dos masas, tanto del soluto y del solvente, es decir, sumando 100 más 400, ¿no? Y acá hemos llegado al valor de 500 gramos. Y acá por 100%. ¿No es cierto? Y de esa manera vamos a hallar este otro valor. A ver, si aquí nos da, en este primer resultado nos da 20%, ¿cuánto nos dará acá? 80, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes pueden hacer los cálculos respectivos y este resultado seguramente va a ser 80%. ¿No? Con lo cual, sumando 20% más 80%, otra vez la suma tiene que dar el 100%. ¿Se entiende? Es así como se va calculando estos porcentajes del soluto y del solvente en una mezcla. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado también vamos a tomar en cuenta fracciones molares. Es decir, en vez de manejar en este caso el dato de las masas, también podemos tomar en cuenta el dato de los moles en un determinado compuesto químico, ¿no? Es así que, a ver, vamos a colocar como subtítulo, fracción molar indicaremos, fracción molar diremos, de un componente en una solución. De un componente indicaremos en una solución. Obviamente me refiero a una solución química, ¿no? Fracción molar de un componente en una solución. A ver, las fórmulas que determinan estas fracciones molares están definidas de la siguiente forma. Por ejemplo, acá indicamos fracción molar, bueno, fracción molar, indicamos, a ver acá, fracción molar, pero vamos a tomar en cuenta en este caso del soluto. Fracción molar indicamos del soluto. ¿A qué es igual la fracción molar del soluto? Va a ser igual nada más que a moles del soluto, moles indicamos del soluto, ¿es cierto? Dividido en este caso entre los moles del soluto más el mol del solvente. O sea, el mol más bien del soluto y más el mol, en este caso, del solvente, ¿no? Bueno, del solvente. Entonces, de esa manera está definida la fracción molar del soluto. ¿No es cierto? Esta vez hablamos ya en función de moles, les repito, ¿no? Ahora, ¿de qué manera se define la otra fracción molar? Pero antes, acá en formulitas también podemos determinar fracción molar del soluto, 1 colocaremos. Y esto va a ser igual nada más que al número de moles precisamente del soluto, identificaremos con N1, dividido entre, en este caso, el número de moles total, ¿no?
O sea, acá colocamos N total. Al decir N total, me refiero a la suma de estos dos moles, precisamente, ¿no? Tanto del soluto como del disolvente. ¿De acuerdo? Bien, también por otro lado, determinamos la fracción molar del solvente. Pero acá indico fracción molar, pero esta vez del solvente. ¿A qué se le iguala la fracción molar del solvente? Va a ser igual esta vez a los moles del solvente, ¿verdad? O sea, va a ser igual a los moles del solvente, ¿no es cierto? Y dividir en este caso también entre el mol de solvente más el mol, en este caso, del soluto, ¿no es cierto? O sea que también vamos a dividir entre el mol del soluto, ¿no? Más el mol del solvente. Bueno, representado de esta forma. Más el mol del solvente. Bien, entonces en base a esas dos formulitas, o también podemos representar como FM2, y esto va a ser igual a la N2 dividido entre el N total, ¿no? Entonces estas dos fórmulas se manejan muy a menudo precisamente en este tipo de análisis, ¿no? De la fracción molar, en este caso, de un componente en una solución. ¿No es cierto? A ver, con el fin de que vayamos aclarando siempre estos conceptos, vamos a analizar este ejemplo, donde determinamos. A ver, allá en la fracción molar, diremos, allá indicaremos la fracción molar. A ver, de cada sustancia, indicaremos, de cada sustancia, diremos, en una solución, indicaremos, ¿no? Que contenga 400 gramos de agua, o más bien 40. Que contenga, indicaremos, 40 gramos de agua, diremos, y 60 gramos, 60 gramos indicaremos, en este caso vamos a elegir un compuesto químico, a ver, de HNO3. ¿Qué es el HNO3? ¿Qué compuesto químico es? ¿Ah? Es el ácido nítrico, ¿verdad? Si ustedes revisan el capítulo 2, donde hemos tomado en cuenta química inorgánica, entonces hemos dado estos ejemplos, ¿no? De los ácidos precisamente. ¿No es cierto? Entonces, en este ejemplo, bueno, acá dando lectura, hallar la fracción molar de cada sustancia en una solución, ¿no es cierto? Que contenga 400 gramos de agua y 60 gramos, en este caso, del ácido, nítrico, ¿no? Del ácido nítrico. ¿No es cierto? Bien, está planteado entonces este problema. ¿Cómo lo resolvemos? A ver, como estamos en este tema de fracción molar, lo primero que vamos a calcular es el número de moles precisamente de estos elementos, ¿no? Tanto del agua, que es el solvente, y también del ácido nítrico, en este caso que va a ser el soluto. ¿No es cierto? A ver, entonces acá haciendo la
la solución. Inicialmente calcularemos el número de moles, ¿no es cierto?, de estos dos elementos, ¿no? Decimos entonces, hallando el número de moles, hallando indicaremos número de moles, diremos, en este caso del agua, ¿no es cierto?, y también del ácido nítrico, ¿sí? ¿Cuál es el número de moles, en este caso del agua? ¿Cómo lo calculamos? Pero acá diremos, aplicando, digamos, ¿no? Aplicando, indicaremos, de que fíjense, el número de moles se calcula con la masa de la sustancia dividido, en este caso, entre su peso molecular. Esta es la formulita que vamos a aplicar, ¿no? Además, antes, decimos para el agua, o sea, para el H2O. ¿Cómo calculamos, en este caso, para el H2O? Calculando su peso molecular, digamos. Calculando, indicaremos su peso molecular, ¿no? Su peso molecular. ¿No es cierto? A ver, ¿qué pasa con este elemento agua? Acá, bueno, participa dos hidrógenos. Perdón. Acá participa dos hidrógenos, lo cual significa 2 por 1, ¿verdad? Se acuerdan de que en este caso la masa atómica del hidrógeno es 1. Y 2 por 1 en este caso va a ser directamente 2. ¿Sí? Y participa un oxígeno. ¿No es cierto? O sea, la relación que vamos a hacer acá es 1 por el valor, en este caso, de la masa atómica del oxígeno. Es 16, ¿verdad? ¿No es cierto? De tal manera que 1 por 16, bueno, acá va a ser, perdón, directamente 16. ¿No es cierto? Entonces, haciendo esta suma, fíjense bien, vamos a tener 18. ¿De 18 qué? 18 gramos mol. ¿No es cierto? 18 gramos, en este caso, mol. Ese es el peso molecular del agua. ¿De acuerdo? Decimos entonces, por tanto, aplicando en este caso la fórmula que ya la tenemos, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual, nada más que a decir el número de moles del agua sería, ¿no? El número de moles en este caso del agua, les repito, aplicar esa formulita, va a ser igual a la masa. Pero la masa en este caso, en el enunciado que nos da, es 40, ¿no? 40 gramos dividido entre su peso molecular, 18 gramos mol. ¿No es cierto? Ustedes notarán de que se va a eliminar gramos con gramos y este resultado vamos a tener en moles, ¿no? En moles, precisamente. 40 dividido 18, ¿cuánto sale? 2.22, ¿verdad? 2.22 moles. Hemos calculado el número de moles, en este caso, del agua. Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo, nos damos un descanso de 10 minutos y vamos a continuar resolviendo este problema. 10 minutos, jóvenes.